Capital Sonoro. Ahora. Manifestaciones en distintas ciudades del país en respaldo a las reformas del gobierno nacional. ¿Cuál fue el balance de la jornada? El gobierno expidió una serie de decretos para aumentar el salario de los docentes. ¿De cuánto es ese aumento y qué dicen los maestros? Descubren una bodega con licor adulterado en el techo de un club nocturno en Bogotá. ¿Cuáles son las cifras del licor adulterado en los últimos meses? Ahora, un podcast. Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es Ahora, un podcast. Y mi nombre es Andrés Páramo, es miércoles 7 de junio de 2023 y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre la gentrificación en Bogotá y cómo las aplicaciones de alojamiento tipo Airbnb están cambiando las dinámicas urbanas. ¿Cuáles son los barrios con más riesgo de gentrificación en Bogotá? ¿Qué reglamentación tienen este tipo de aplicaciones? Estas son algunas preguntas que intentaron ser respondidas en el programa de hoy. Uno de los investigadores que estuvo detrás de esto fue Nicolás Gómez. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo vio el programa y cuál sería el dato más relevante del día? ¿Qué tal, Páramo? ¿Qué tal, Carolán? ¿Cómo van? Les quiero contar entonces que el dato del día es que hay 5 barrios en Bogotá, según el Instituto Distrital de Turismo, que están en riesgo de gentrificación. Y se preguntarán de pronto los oyentes qué es gentrificación, otra de las preguntas que intentamos responder en el programa, y es este fenómeno en el que una población de un poder adquisitivo mayor llega a un espacio a romper con todo el tejido social y desplazar pues a las personas que tienen menos poder adquisitivo que ellas para como aprovecharse y cambiar incluso las dinámicas que hay dentro del barrio. ¿Qué fue lo que le pareció más relevante de toda la discusión que se dio en el análisis del fenómeno? A mí me pareció chévere dos cosas principalmente. La primera, y es que tenemos que pensar en regulaciones prácticamente zonales, es decir, como que en ciertos barrios haya cierta cantidad máxima de Airbnbs o que podamos determinar cuántos Airbnbs hay por barrio específicos y ver cómo está ese crecimiento para poderlo controlar, para evitar una proliferación como la que se está viendo en Medellín o en otros espacios así como México o ciudades que, en el segundo punto que me parece interesante, están más cerca como de los circuitos turísticos mundiales y que son incluso más propensos a ese tema de la gentrificación. Una de las conclusiones que proponía el director de la maestría en planeación urbana de la Universidad Javeriana es que Bogotá no es tan fácil que entre en esta lógica de gentrificación masiva debido a que su clima no es el más atractivo para los nómadas digitales y está lejos incluso también de las costas, entonces no es como una ciudad que sea de fácil gentrificación, pero igual es algo que tenemos que tener pendiente en diferentes localidades como Suba o Kennedy, que son dos de las localidades que concentran estos barrios que, según el Instituto Distrital de Turismo, son los más propensos a la gentrificación. Nicolás, listo, muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Para recordar a los oyentes que si se perdieron la emisión de las 12 del día de hoy, de lo que estaba hablando Nicolás ahorita, la pueden encontrar en YouTube en la cuenta Canal Capital, se llama Turismo y Gentrificación en Bogotá. Bueno, nuestro episodio de ayer de la emisión del mediodía fue sobre las manifestaciones ciudadanas a 10 meses del gobierno de Gustavo Petro. Aunque el programa se enfocó sobre todo en las protestas que se han hecho en contra, también se habló de manera tangencial de las manifestaciones que surgen cuando se apoya al gobierno. Hoy en distintas partes del país se han realizado marchas en respaldo a las reformas que está tramitando el gobierno en el Congreso, la reforma laboral, de salud y pensional, que obviamente tienen un tinte de estar retrasadas, sobre todo por la enunciada crisis que está viviendo el gobierno. Cristian León tiene información sobre las movilizaciones, una actualización del día. ¿Qué más, Cristian? ¿Cuál sería un probable balance de la jornada? ¿Qué más, Andrés? Hola, Carolán. Bueno, usted lo dijo muy bien, pero si tenemos que ir a concluir, hay que decir lo siguiente, y es que, ¿qué vimos en las calles?
sindicatos, organizaciones políticas y por supuesto ciudadanos que respondieron a ese llamado que hizo el gobierno, ¿no? Para apoyar las reformas sociales presentadas que, como usted lo decía, presentan dificultades en el Congreso, pero ojo, porque es que podrían terminar siendo archivadas si no superan ese primer debate antes del próximo 20 de junio. Es por eso que se hizo este llamado y era tan importante y estuvo en el ojo de toda la ciudadanía qué pasaba con la respuesta de la gente, si iba a ser una marcha masiva o no iban a llegar tantas personas. Hay que decir algo importante y es que el presidente estuvo ahí mismo junto a la vicepresidenta y la primera dama, hablaron con algunos ciudadanos, también con los medios de comunicación y dieron su balance sobre el apoyo y la importancia que tiene este símbolo, como ellos lo indicaron, como ellos lo llamaron, de que la gente los respalde. Como es habitual con cualquier manifestación en Bogotá, algunas estaciones de Transmilenio dejaron de operar, en este caso fueron Museo Nacional, San Diego, Las Nieves y San Victorino, pero pues retornaron al servicio normal después de la 1 de la tarde. Hay que decir que no se registraron desmanes ni enfrentamientos, aunque sí en redes sociales circulan varios videos de algunos colegas de medios de comunicación que fueron insultados aquí en la capital, pero en otros lados fueron incluso obligados a retirarse de la movilización. Esto sucedió en Barranquilla y Medellín mayoritariamente. Sí, hay que mandarle un mensaje solidario a esos colegas. Vi al presidente Gustavo Petro caminando por las calles y también hablando. ¿El qué dijo? Así es, el primero caminó, acompañó a la gente y después dispuso un lugar en la Plaza de Bolívar. Primero lo hizo en la Séptima y luego en la Plaza de Bolívar. Hubo esos dos momentos en donde él dio declaraciones y él fue enfático en lo siguiente. Primero habló de la vicepresidenta, dijo que hay una campaña en contra de ella por el color de su piel. También se refirió claramente a los últimos episodios que, como usted dijo, pues enmarcaron esta crisis de gobierno con los que han atravesado e incluso fue muy claro y habló de la inspección que hicieron en la Casa de Nariño y en las oficinas y dijo que no se encontró nada, que revisaron hasta la última telaraña, así dijo el mandatario, pero que no habían encontrado nada. Y por supuesto, el tema principal de lo que habló fue la defensa de las reformas que plantea su gobierno. Esto dijo el mandatario. Es un mensaje al país, es un mensaje al Congreso de Colombia. Garanticemos los derechos de la gente, construyamos la justicia social, porque esa es la paz de Colombia. No le demos la espalda a la paz. Aquí, con este pueblo que me acompaña, que demuestra que el gobierno no está solo, que no ha perdido sus mayorías populares, vamos a demostrar la enorme cantidad de mentiras que se han tejido contra un gobierno presente y contra un gobierno que solo quiere es servirle a la población más necesitada de Colombia. También una de las polémicas de la jornada fue la presencia de estudiantes que, claro, varios sectores de la derecha de una vez en redes publicaron e indicaron que eran de colegio, cuando realmente eran integrantes del SENA, quienes fueron, que hay que decirlo, los que lideraron varios momentos de la movilización antes de que llegaran a la Plaza de Bolívar. Y es cierto, incluso el mismo mandatario publicó en su cuenta de Twitter varios videos en donde se veían a los estudiantes del SENA liderando esta movilización antes de llegar a la plaza. Como usted lo decía, no está de más recordar que muchas de las cosas que sucedieron hoy en esta manifestación y en estas movilizaciones se tocaron en nuestro programa, en donde lo analizamos a profundidad de lo que pasa con las marchas sociales e incluso tocamos en uno de esos puntos cómo ya había pasado este apoyo de los sectores y de las centrales obreras al presidente Gustavo Petro y fue el Día del Trabajador. Hoy se vuelve a dar esta situación con un llamado mucho más grande y en una situación distinta, pero ayer se tocaron varios temas que sirven mucho para entender lo que está pasando con la movilización y por qué precisamente lo que hablábamos, que no se habían presentado ni desmanes ni enfrentamientos. También hay que tener en cuenta que el llamado esta vez fue del gobierno nacional, pero cómo el protocolo y cómo las dinámicas de protesta han cambiado y pueden encontrarlo en nuestras plataformas, principalmente en YouTube. Cristian, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. El Gobierno Nacional expidió una serie de decretos para aumentar el salario de los docentes en un 14.62%. Estos son 2 puntos por encima de la inflación que el mes pasado cerró en 12%. Pero para hablarnos más a fondo sobre el tema está Daniela Espitia. Hola Daniela, cuéntenos por favor de qué se trata estos decretos. Hola Carol, así es, pues son 5 decretos. Va del 0885 al 0889. Con esto, pues el Gobierno Nacional definió los incrementos salariales y prestacionales para los servidores del sector educativo estatal
y por supuesto pues sería de un 14,62%, que fue la cifra que tú mencionabas. La medida acobija a distintos actores del sector según cada decreto. Entonces, por ejemplo, digamos el 0885 aplica para docentes y administrativos de las universidades estatales. También en los demás decretos se acobija a docentes del Instituto Pedagógico Nacional, maestros de los niveles de preescolar, educación básica y media, servidores públicos, etnoeducadores y de instituciones tecnológicas. Vale, pero ¿qué han dicho los protagonistas? ¿Qué dijo, por ejemplo, la ministra de Educación? Bueno, pues esta medida recordemos que se dio o se da luego de haber llegado a un acuerdo con FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en el mes de mayo pasado. Entonces, la ministra Aurora Vergara, pues ahora recalcó que esto se da en cumplimiento justamente a esos acuerdos que surgieron de la negociación entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos de Colombia. Recalca también, pues, que estos decretos es como la materialización de también buscar esta dignificación de la labor docente en la que vienen negociando hace algunos meses con FECODE. Bien, Daniela, hoy hubo en el país movilizaciones a favor de las reformas del gobierno nacional, entre ellas la reforma laboral. ¿Qué dijo FECODE al respecto? Bueno, el comité ejecutivo de FECODE, por supuesto, también salió a las calles y en compañía también de sus sindicatos filiales en todo el país, porque dicen que el magisterio también apoya las reformas sociales, pues consideran que son progresivas y que, pues en últimas, propenden por el respeto de los derechos de los colombianos. Pues son claros en que le exigen al gobierno también que haya una reforma al sistema general de participaciones, siguen defendiendo una educación pública y por supuesto piden un mayor compromiso en la negociación que en los últimos meses se viene sosteniendo con ellos, con FECODE. Ok, usted cubrió hace unas semanas unas protestas que hubo en la Secretaría de Educación por parte de los trabajadores de esa misma secretaría. ¿Nos puede recapitular un poquito de qué se trataba eso y si estas medidas del gobierno estarían encaminadas a solucionar esas demandas? Sí, recordemos que estas protestas de hace algunas semanas tenían que ver más con un asunto de reposición de tiempo que le estaba pidiendo el distrito a los docentes. Pero bueno, lo que se discute hoy o lo que están pidiendo hoy es muy distinto a eso. Sus peticiones hoy son porque manifiestan un rechazo al aplazamiento en el pago del retroactivo que según la Secretaría se hará efectivo hasta el mes de septiembre. Entonces, ¿qué sucede? Que en el marco de este anuncio del incremento salarial del que hablábamos al inicio de esta intervención en el podcast, en mayo de este año el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, confirmó que entre el 19 y el 23 de junio, mejor dicho, en los próximos días, las secretarías debían efectuar este pago retroactivo que representa un 73% del salario. Pero en Bogotá no se cumpliría con esta fecha y este pago se haría hasta septiembre, como les conté anteriormente. Entonces, claro, pues la ADE, con molestia, le está exigiendo a la Secretaría de Educación que cumpla con las fechas estipuladas, porque si no estarían atropellando los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con el Gobierno Nacional. ¿Qué explica la Secretaría? Que el pago no se podrá efectuar en junio, porque al tiempo tienen pago de nóminas, primas en junio también, y pues hay una limitación en los recursos. Básicamente esa plata sigue embolatada. Entonces, bueno, Daniela, muchas gracias por este reporte. Estaremos entonces atentos a cómo cambia la situación para ellos. Gracias, Carol. Siempre es un gusto acompañarlos en Ahora un Podcast. Por aquí seguiré atenta a lo que pase con ese pago. Las autoridades descubrieron una bodega con licor adulterado en el techo de un prostíbulo en Bogotá. Recordemos que hace unos días la Policía Metropolitana dijo que en lo que va del año al menos 46 adultos y 16 menores de edad han muerto por consumo de licor adulterado. Melissa Guevara tiene más información. Melissa, buenas tardes. ¿Dónde descubrieron esta bodega? Andrés, buenas tardes. Pues el operativo se realizó en 3 localidades diferentes, en Bosa, Ciudad Bolívar y en Gativá, donde se sellaron temporalmente 95 locales comerciales que no cumplían con los requisitos de sanidad y también con la documentación pues, para hacer esta actividad. Precisamente este lugar donde se encontró la bodega, al parecer fue en el techo, fue en la localidad de Bosa. Melissa, aquí haciendo periodismo a propósito, ¿cómo decimos? Prostíbulo, casa de lenocinio, club nocturno, ¿cómo se les llama, digamos, como formalmente este tipo de establecimientos? Clubes nocturnos o casa de encuentros sexuales. ¿Qué otras cifras hay sobre licor adulterado? Bueno, pues en ese mismo lugar se encontraron 76 botellas de licor adulterado y dosis de base de coca escondidas pues en este cuarto que al parecer allí era donde hacen estas labores de lavandería. Sin embargo, como usted lo mencionó, le amplió un poco la información
que mencionan las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, y es que en los últimos meses se han visto perjudicadas más de 65 personas por consumo de licor adulterado. 46 adultos murieron y 16 menores también murieron pues por esta causa. Y es que hay que recordar, Andrés, que los efectos del consumo de alcohol adulterado van desde provocar una embriaguez más rápida, náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera, estado de coma y pues lamentablemente la muerte. A propósito de una parte, digamos, de este tema, hay que recordarle a la audiencia que mañana el programa del mediodía será justamente sobre las actividades sexuales pagas en la ciudad. Ahí haremos una radiografía sobre el asunto. Melissa Guevara, muchísimas gracias por estar y nos vemos a la próxima. A usted, Andrés, siempre es un gusto estar aquí en Ahora un Podcast. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal está haciendo un simposio para ayudar a la ciudadanía a entender cuáles son los ecosistemas que componen Bogotá. Bogotá, como sabemos, está construida en la conexión ecológica e hídrica que hay entre los cerros y el río Bogotá. Es una zona de humedales, de quebradas y en general de mucha agua. Pero para que nos hablen más de este programa del distrito está Esteban Bejarano. Hola Esteban, ¿qué más detalles hay sobre este simposio? Hola, buenas tardes. Este simposio hace parte de una campaña pedagógica. Bogotá se conecta con el mar. El objetivo es dar a conocer el impacto de las acciones diarias que realizamos los bogotanos y las bogotanas en otros ecosistemas, con el fin de cambiar esos hábitos y también ejercer un turismo responsable. Son varios conversatorios con 10 expertos. Ok, pero ¿qué pueden encontrar las personas en estas conversaciones, en estas conferencias? Bueno, van a encontrar temáticas que giran en torno al recorrido del agua desde Bogotá, como páramos, humedales, el río Magdalena, hasta el mar Caribe, con un enfoque en las afectaciones generadas sobre ecosistemas y fauna debido a las actividades que realizan diferentes personas que disminuyen la calidad del agua, es decir, en pocas palabras, se va a hablar de la contaminación. Por ejemplo, hay temáticas como la historia de ordenamiento y la pérdida de quebradas y caños en Bogotá, también cuáles son los ecosistemas y la población afectada por el estado del río, y en ámbito nacional, por ejemplo, el impacto de la actividad de las personas en el río Magdalena y las perspectivas de conservación. Los exponentes van a ser la Reserva La Laja, la Fundación WI y otros expertos. Bueno, temas todos muy pertinentes, pero ¿de cuándo a cuándo va a suceder esto? ¿Cuáles son las fechas? Se realizará este viernes 9 de junio, por lo que quedan solo unas pocas horas para que se puedan inscribir. ¿Cómo pueden hacerlo? A través del Instituto de Protección y Bienestar Animal. En su página web encontrarán el formulario para agendar la inscripción. Bueno, pues ojalá aproveche mucha gente y se inscriban. Muchas gracias, Esteban, por toda esta información. Con todo el gusto. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de servicio porque la Secretaría de Educación del Distrito está haciendo recorridos por los barrios de Bogotá en la búsqueda de personas que quieran estudiar y necesiten cupo para acceder a los colegios oficiales del distrito. Para los interesados en participar, el recorrido que se tendrá este miércoles 7 y jueves 8 de junio será en la localidad de Kennedy y en el CAI Villa Claudia. Otra de educación, porque la Secretaría de Educación está invitando a los estudiantes de colegios públicos y privados a inscribirse entre el 5 y el 23 de junio para optar por un crédito condonable para formación profesional en la convocatoria del Fondo Educación Superior para Todos. Se llama FEST 2023-2. Este fondo promueve el acceso a programas de educación superior mediante la financiación de un programa de pregrado en los niveles técnico, profesional, tecnológico o profesional universitario. Y una más de arte urbano, porque 2 corredores viales serán intervenidos en los próximos días por más de 200 artistas. Se trata del programa Museo Abierto de Bogotá. La carrera 13 y la calle 26 serán escenarios de esta iniciativa que busca recuperar el espacio público. Entre las estructuras que se van a intervenir están los famosos triángulos anti-rockets del puente peatonal de la calle 26 frente a la Embajada de Estados Unidos. El 3 de junio se hará la entrega de estos 2 corredores y por hoy eso fue todo.
Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en el podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema ahora está a cargo de quien les habla, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo ahora a cargo de María Paula Martínez. Quien me acompañó hoy en la presentación de las noticias es Carolán Figueroa, directora de Sin Excepciones. El oráculo Google nos dice que mañana jueves habrá 70% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 17 grados. Volvimos al paraguas. Nunca lo hemos dejado. Sí, nunca nos fuimos. Pero no terminen su día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Chao. Capital Sonoro.